In today's video, I will be making asparagus frittata rich in antioxidants. Each slice of this frittata is 164 calories. En el video de hoy voy a estar haciendo frittata de espárragos rica en antioxidantes. Cada una de las rebanadas de esta frittata son 164 calorías. Comencemos ahora. These are the ingredients that we're going to be using. We're going to use 500 grams of asparagus. Make sure to cut the ends of each of the asparagus. Estos son los ingredientes que vamos a usar. 500 gramos de espárragos. Asegúrense de cortarle los extremos. We're going to be using 4 large eggs. Vamos a usar 4 huevos grandes. 1 medium onion diced. Una cebolla mediana cortada en cuadritos, 3 garlic cloves, 3 dientes de ajo, 1 red bell pepper, un pimiento rojo. For this frittata, you can use any type of dried herb that you have at hand. Para esta frittata puedo usar cualquier tipo de hierba que tenga a mano. We're using 1/2 teaspoon of thyme, 1/2 teaspoon marjoram, and 1/2 teaspoon of parsley. Estamos usando media cucharadita de tomillo, media cucharadita de mejorana y media cucharadita de perejil. Next, we're going to be adding to a frying pan 2 tablespoons of olive oil. Lo que vamos a hacer próximamente es agregar 2 cucharadas de aceite de oliva a una cazuela de freír. Now we're going to be adding the onions. Ahora vamos a agregar la cebolla. Now let's add the garlic. Ahora agreguemos el ajo. Now we're going to be adding the red bell pepper. Ahora vamos a agregar el pimiento rojo. Now we're going to be adding our asparagus. Ahora vamos a agregar los espárragos. And the last thing that we're going to do is we're going to add all of our dry herbs. Lo que vamos a hacer ahora es agregar todas las hierbas secas. Now we're going to cook everything on low heat until the asparagus are cooked. Ahora vamos a cocinar todo a fuego bajo hasta que los espárragos estén bien cocinados. Make sure that from time to time you uncover and you mix everything well so everything cooks evenly. Asegúrese de destapar y mover todo y mezclar todo bien para que todo se vaya cocinando parejamente. The next thing we're going to be doing now is we're going to be adding salt and pepper to taste so we can season our eggs. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sazonar los huevos con sal y pimienta al gusto. The next thing we're going to do is we're going to be adding all of our vegetables into a small Pyrex. Lo que vamos a hacer ahora es agregar todos los vegetales en un Pyrex pequeño. Next, let's add the eggs. Lo que vamos a hacer ahora es agregar los huevos.
Next, we're going to be baking everything at 350 degrees Fahrenheit until the eggs are completely set. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hornear en 180 grados Celsius hasta que los huevos estén completamente cocinados y estén sólidos. With this recipe, you get 4 portions of 164 calories. Con esta receta le salen 4 porciones de 164 calorías por cada rebanada. Next time that you're hosting a brunch or a breakfast, make this frittata and I am sure that your guests will absolutely love this recipe. La próxima vez que esté organizando un brunch o un desayuno, haga esta frittata y estoy segura de que a sus invitados les va a encantar esta receta. I hope you guys have enjoyed this video, and if you have, please go ahead, give me a thumbs up, and if you have not subscribed to this channel, please do it now. Espero les haya gustado el video y si les ha gustado, por favor denme un me gusta y si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo ahora. Gracias.